Buenos días, Shalom. Estamos en el día 26 desde cuando hemos comenzado a compartir todos los días evidencias desde el Tanaj, citas desde el Tanaj y otras citas del Brit Hadashah para probar que Yeshua es Mashiach, es calificado como Mashiach, cumpliendo todas esas profecías que les vamos a ver día tras día durante todo este año. Y hay muchas más citas, vamos a prolongarlo el año siguiente, ¿no? Para ver desde el Tanaj características, detalles que Yeshua cumplió, ¿no? Y por lo tanto se califica a 100% 20 como Mashiach, como nuestro Elohim Redentor, Salvador. Bueno, la parte de hoy dice, o el título de la parte de hoy dice que Yeshua, el Mashiach, se haría maldito, o mejor dicho, tomará sobre sí las maldiciones. Y por lo tanto, una persona que tiene sobre él maldiciones, sea porque asumió la maldición de otro, en este caso el pecado, o que ha cometido, pues es maldito. Es, según las leyes de la Torá, está el Deuteronomio 21-23 es una de muchas otras citas donde Elohim instruye claramente cualquier forma, clase de inmundicias tiene que ser apartada del pueblo hebreo, porque si no, Elohim, como no puede evitar junto con la inmundicia, como con la transgresión, tendrá que salir de él. Entonces nosotros tenemos dos opciones: apartamos el pecado de nuestra vida, o apartamos a Elohim, eligiendo mantener el pecado pegado a nuestra vida, ¿no? Entonces no hay otra alternativa, una o la otra. Con Elohim, sin pecado; con el pecado, sin Elohim. La parte de hoy dice el Tanaj 21-23, la cita, la instrucción de la Torah. Es una ley que Elohim pues entregó al pueblo hebreo, está dentro de la Torah. Pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el madero, sino que lo enterrarás el mismo día, porque el que blasfeme contra Elohim será colgado. No contaminarás tu tierra, la cual Adonai tu Elohim te ha dado por heredad. Bueno, hay varios detalles aquí. Sería bueno que nos detengamos en cada parte, pero mi tiempo está limitado en esta ocasión. Solamente tengo poquitos minutos y trataré de resumir un poquito lo que quiero compartir de esta parte, sobre esta sección. Bueno, uno de los detalles es que se refiere a Yeshua. Bueno, voy a leer la cita del Brit Hadashah, donde se especifica que Yeshua cumplió estas instrucciones con estos requisitos, ¿no? En ese sentido, se le pudo aplicar, se le aplicó a él perfectamente. Gálatas capítulo 3, verso 13, pues Yeshua nos ha rescatado de la maldición de la ley, bueno, de la Torah, es el término correcto. Torah significa instrucción, no ley. Torah contiene leyes, ¿vale? Pero el término Torah, pues, significa instructor, maestro, guía, ¿no? Y el propósito de todas las leyes es guiarnos. ¿Hacia dónde? Hacia el Mashiach, obviamente. Por eso él dijo: todas las escrituras sobre mí están hablando. Entonces, en todas las leyes de la Torah podemos ver o conectar el Tanaj o la Torah con Yeshua, y en todas las leyes de la Torah podemos ver una conexión con Yeshua, con su obra, con su propósito, bueno, con su ser. Además, no solamente con su obra y propósito, sino podemos verle a él, conocerle. Yeshua nos ha rescatado de la maldición de la Torah al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, prácticamente Pablo, como es conocida, tomó esta cita de Deuteronomio 21-23 y lo aplicó al Mashiach. Y precisamente un día, en un 14 Nisan, entre las 2 tardes, él fue, entregó su vida, dijo: sé completo, hecho está. Son las palabras que siempre dice el sumo sacerdote al final del día de la expiación, cuando la obra redentora
está completada. ¿Cuándo? Cuando se hizo expiación por los pecados del pueblo que fueron confesados a lo largo del un año, y todo este conocimiento, esta carga de pecado que fue traspasada mediante la sangre del cordero desde el pecador hacia su sustituto, su Goel, su redentor, ¿no? Y sobre el templo, y desde el templo pasa sobre el chivo expiatorio, ¿no? Toda la culpa de todo el pecado, todo el archivo que está en contra de nosotros, ¿no? Parte de la Torá, bueno, uno de los propósitos de la Torá es para servir como testimonio en contra de nosotros, ¿no? Moisés escribió todas las leyes, los mandamientos, instrucciones, bendiciones y maldiciones en un libro, y este libro lo citó delante del arca de la alianza como testimonio en contra de nosotros. ¿Qué hace este testimonio? Pues Moisés dijo claramente: sé que después de mi partida vosotros pues os apartaréis de la Torá, vais a transgredirla, ¿no? Como tal serán castigados, enviados entre las naciones, las tierras os expulsará, tal como está especificado dentro de la Torá. Entonces todas esas instrucciones se cumplieron, o decir, mejor dicho, alcanzó al pueblo. Todas las maldiciones de la Torá alcanzó al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, en lugar de elegir el camino que Elohim dijo, elige la vida para que vivas, quédate con las bendiciones, pero el pueblo eligieron a partir del verso 15 al verso 50 y pico, no recuerdo cuántos hay en Deuteronomios 28, quisieron todas las maldiciones. Bueno, indirectamente decir, no se puede decir que quisieron, pero por medio de sus actos eligieron las maldiciones en lugar de las bendiciones. Entonces, todas esas maldiciones que están mencionadas en el libro de la Torá alcanzó al pueblo hebreo y mediante nuestros padres a nosotros. Por eso estamos donde estamos. Entonces, hay aquí dentro de la Torá cosas en contra de nosotros, ¿vale? ¿Qué cosa? ¿Hay algo malo que Elohim escribió en la Torá? No. Pero hay algo malo, no en la Torá, sino en nosotros, y es eso lo que la Torá nos indica. ¿Cómo es que la maldición de la Torá ha sido puesta sobre nosotros? Bueno, en la Torá no hay maldiciones, sobre el Mashiach, ¿no? Y él los colgó sobre el madero. Es la famosa cita que muchos, 90 y tanto % del cristianismo usa para decir: descartamos la Torá, ha sido puesta sobre el madero, ya no tenemos que cumplirla, el Mashiach, como ellos entienden quién es, la cumplió, y ya nosotros estamos libres. No tenemos que respetar más la Torá, ¿eh? Él la cumplió para nosotros, pero no es así. Sobre él no fue puesta la Torá, él cumplió la Torá de hecho, sino sobre él fue puesta las maldiciones, no que están en la Torá, sino que la Torá, mejor dicho, los revela en nuestra vida. La Torá pues indica, es un espejo, ¿no? Bien dice en Brit Hadashah. Entonces este espejo nos indica si estamos bien o el mal, ¿no? Si nos indica que estamos mal, lo que indica es mal, ¿no? Entonces, este mal aparece reflejado en la Torá, no porque la Torá contiene un mal, sino porque él nos refleja la maldad que hay en nosotros. Entonces, lo que la Torá enseña, lo que la Torá muestra, es lo que ha sido puesto sobre el madero, no la Torá, sino la imagen que proyecta la Torá mostrando cómo somos nosotros, ¿vale? Estas malas cosas, todo lo que suma el mal en nuestra vida, ha sido puesto sobre Yeshua. Al tomar sobre Yeshua toda esta maldad, se hizo maldición, se hizo él mismo, al ser inocente, como el cordero, como el chivo expiatorio, ¿no? Habían dos, uno para hacer expiación y otro que iba a cargar toda la culpa, haciéndose maldito, ¿no? En este caso, tomó sobre sí, como dice en Brit Hadashah, sobre él ha sido puesta todas las iniquidades del pueblo. Está indicado en Isaías 53, ¿eh? Sobre él ha sido puesta todas
Él las cargó, Él las llevó. Él es el chivo expiatorio. No es el chivo para Asael, ¿no? No es un deber que se encomienda al diablo y él está cargando, ¿no? El diablo no carga con nuestros pecados. El chivo expiatorio no representa a Satán, al diablo, como se interpreta entre otros cristianos, sino representa a Yeshua y la obra que él, de vindicación, de justicia que él tiene que hacer, dando el precio que el pecado reclama al que reclama este precio, ¿no? Al pecado en este caso, porque él le reclama el pecado. La paga del pecado es la muerte, y el pecado o la injusticia reclama justicia. En este caso, vida por vida, ojo por ojo. El Goel tiene que pagar el precio, sí. Total, dice, es el Goel. Entonces, si es mi redentor, mi pariente más cercano, mi sustituto, tiene que pagar el precio en mi lugar. ¿Ah? Y no por obligación, sino obviamente lo hace por amor, no porque sí. Por eso nosotros lo amamos a Yeshua, porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo, ¿no? No porque otro lo mandó, mira, tienes que ir a morir porque así yo estaré contento. Como otros interpretan que el padre de Yeshua envió a su hijo para que él esté contento, se contente. Pero bueno, mi cólera está tranquilizada y ahora que tú has muerto. Eso sería, o este concepto proyecta una mala luz sobre el Elohim, padre de Yeshua. Y eso es lo que tratamos de descartar siempre. Porque este concepto donde el papá de Yeshua envió a su hijo para que muera, para que su cólera sea aplacada, ¿no? Es una enseñanza del maligno para transmitir un mal mensaje sobre el Yeshua, sobre su propio padre. Bueno, volvamos a nuestro asunto. Se entregó a sí mismo, ha sido puesto sobre el madero, sino que lo enterrarás al mismo día. Pues en el mismo 14 Nisan, cuando Yeshua dijo entre las 2 tardes, sobre las 15 nuestra hora, cuando se tenía que traer el sacrificio continuo de la tarde, pues Yeshua dijo, se acabó, hecho está, ¿no? Se completó la obra de expiación, redención, ha sido todo el pecado sobre mí y yo estoy pagando un precio que puede, ¿cómo decirlo? Igualar el peso del pecado de todos cuantos en mí o en mí cree o se afera a mí, porque ellos no pueden, obviamente no pueden pagar el precio para rescatar sus almas. Entonces todos los que se aferran a mí puedan vivir, pasar de muerte a la vida. Y claramente, pues según las escrituras indica, en el mismo día, antes de que baje el sol, acudieron a las autoridades, los que tenían peso para reclamar eso, y pidieron el cuerpo del Mashiach, el cuerpo de Yeshua. Lo bajaron del madero, lo enterraron según los ritos, con rapidez, ya no tuvieron para completar todos los ritos, pero le enterraron antes de que baje el sol, en el mismo día, ¿no? Cumpliendo así esta especificación de la Torah. Porque el que blasfeme contra Elohim, Yeshua no blasfemó contra su padre en este caso, porque no puede blasfemar contra sí mismo, pero el concepto aquí dice blasfemar contra Elohim, es decir, dirige mi mente a algo malo que ya hago contra una autoridad. Elohim el término es poderoso, ¿no? Para mí es soberano por encima de todo, y en el hebreo está este término que es Elohim, ¿vale? Mal traducido con Dios, no tiene nada uno que ver el término griego con el significado de la palabra hebrea. Entonces, Yeshua no se puede decir sobre él que blasfemó contra Elohim, pero el pecado es blasfemia contra Elohim. No entramos en detalle, pero eso es, o por extensión, se puede entender porque cualquier pecado, no importa cuál lo hacemos, es una blasfemia directa, algo en contra de él. Todo lo que está en contra se puede tachar como blasfemia. Yeshua no blasfemó,
según Daniel era intachable, no se encontró nada en él, cuanto menos en Yeshua, ¿no? Lo probaron durante 3 años y medio, según la instrucción del Pesaj, el cordero eh, para el Pesaj tenía que ser probado durante 3 días y medio, desde el día 10 hasta el día 14 Nisan, ¿no? Entre las 2 tardes a la mitad del día, pues tenía que ser sacrificado. Y durante todo este tiempo, específicamente 3 años y medio, lo probaron, vieron que no tiene culpa. Y Yeshua preguntó, ¿de qué me están culpando? Si cuando lo golpearon, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿No? Pero bueno, así vemos otro detalle donde se cumplían las escrituras al pie de la letra. Vamos a ver durante este año y el siguiente, porque hay mucha más evidencia de las que vamos presentando en esta serie. Y al ser puestos nuestros pecados sobre él tomó esta carga de blasfema en contra de Adonai, en contra de su padre en ese sentido. Lo que nos separa a nosotros de su padre es el pecado, ¿no? Y él es Yeshua quien rompió este muro de separación, ¿vale? El pecado. Por eso, toda esta culpa que la Torah la enseña sobre nosotros al ser pecadores, todo esta, lo que nos muestra en contra de nosotros es lo que él tomó sobre sí. Toda esta carga de culpabilidad, toda la cantidad de pecado posible ha sido puesta sobre él, porque los puede llevar. Él es Elohim, no es una mera carne, un mero hombre, sino es Goel, mi pariente más cercano, Ben Adán, y es Ben Elión al mismo tiempo, y su naturaleza es Elohim. Por eso puede y se ha podido poner sobre él, y él pudo llevar toda la culpa de todo, toda la blasfemia que nosotros hacemos transgrediendo en contra de Torah, en contra de Elohim. Contra el Elohim será colgado, obviamente. Yeshua fue colgado, puesto sobre un madero, no importa, es otro debate si fue una forma de cruz, de un T o un X, un cuadrado. Lo importante es que el término griego en Brit Hadashah no describe la forma, sino el material, y lo identifica como algo de madera. Puede ser un palo, un X, una T, lo que sea. Habían varias formas de matar, dar muerte a los transgresores en el Imperio Romano. Así que por eso dejemos un término neutro, según está especificado en el texto griego, el madero, identificando el material. Y eso es relevante porque en el Tanaj se menciona colgado, y sobre el madero, no sobre una viga de hormigón o sobre una viga de hierro. Por eso se especifica el material. Claro, lo colgarás, lo enterrarás, es decir, le darás muerte, porque si no, trae inmundicia sobre la tierra. Y una de las razones por cual el pueblo de Israel fue echado fuera de la tierra es porque claramente trajo inmundicia sobre la tierra donde se supone que es tierra Kadosh, dedicada al Hakadosh, al santo, bendito sea, ¿no? Entonces, todos los pecados, todas las acciones contra Torah son maldición. Una maldición que la Torah me las indica, la proyecta, que está en mi vida, la refleja lo que está en mi vida, de hecho. Por lo tanto, esta realidad mostrada por la Torah, no contenida por la Torah, sino mostrada, que la Torah muestra, porque al ser espejo me contrasta la perfección de la Torah, que es reflexión de Elohim, la imagen y semejanza suya, ¿no? Está plasmada en la Torah, y esta Torah me tiene que probar a mí que soy hecho según la imagen y semejanza de Elohim, Adonai, Elohim viviente, o del Elohim de este mundo, el padre de la mentira y de la transgresión y del pecado. Si no estoy conforme a la imagen y semejanza del Hacedor, entonces del Elohim viviente, entonces la Torah me está indicando que estoy hecho conforme a la imagen y semejanza de el padre de la oscuridad. Entonces me muestra como mal. Esta imagen, esta proyección del mal, toda esta imagen que crea el mal, pues es lo que la Torah lo prueba como maldición. Esta maldición o carga de pecado ha sido puesta sobre él. No la Torah, sino la maldición o los pecados
que la Torá los muestra, Él llevó esta para darme en cambio que la santidad, ¿no? Darme una justificación, un certificado que me prueba, mira, su pecado ha sido borrado, pagado, expiado, ya no está sobre él, yo lo pagué. Aquí tiene el título y este título está firmado. Este certificado de libre paso, ¿no? Tiene la firma de sangre, ¿no? La firma suya, yo pagué por él, ¿no? ¿Qué más? Pero Yeshua nos ha rescatado de la maldición de la ley. Bueno, entendamos cómo, porque a cambio pues me dio su vida en lugar de una vida de pecado, me dio una vida de santidad. Él pagó por el precio por esta vida de pecado con su propia vida y me dio la posibilidad de que yo pueda vivir una vida inocente, como con la cuenta en blanco. Es lo que decía el sumo sacerdote al final de la obra de la expiación: hecho está. Es decir, borrado para siempre sus pecados, enterrados en el fondo del mar, nunca más las recordará Adonai. Él no, pero si yo vuelvo a ellas, pues otra vez se activa las consecuencias y la Torá me prueba pecador, ¿no? Por esa razón también una y otra vez aparece después de un perdón que se le dio a una persona, ve y deja de hacerlo más, no vuelvas a hacer lo mismo. Pero Yeshua nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Es en ese sentido como cuando Él cargó sobre sí mismo los pecados de todo el pueblo, como está el chivo expiatorio, bien se dice en Brit Hadashah, que Él es el Cordero de Elohim, el que levanta el pecado del mundo. ¿Qué hace con Él? Pues lo toma sobre sí mismo y paga el precio que el pecado reclama. Vida del pecador. Él se hizo pecado al tomar esos pecados sobre sí, tuvo que pagar y pagó con su vida. Una vida que nos vale a todos. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿vale? Por eso las maldiciones de todos sobre él han sido puestas, él pagó con su vida. Espero que esta explicación pues proyecte cierta luz sobre algunas otras instrucciones de la Torá. Saben que nos podemos alargar y como de costumbre pues añadimos más y más, que ya que todas las verdades se entrelazan entre sí, y esta sería una horas de interminables, ¿no? Para compartir sobre lo que Yeshua hizo y la manera como se cumplió la Torá. De todo modo, tienen que entender que la Torá no ha sido puesta sobre el madero, sino que los pecados que la Torá me refleja o revela en mi vida como un espejo, esta carga de pecado que la Torá me muestra ha sido puesta sobre él. Y eso sucede siempre y cuando yo reconozco que la Torá es perfecta en mi vida, como Pablo bien lo dice. Yo tengo problemas y el propósito de la Torá es indicarme el camino hacia el Goel. Cuando yo encuentro al Goel, al Redentor, a este mi pariente más cercano, a este Cordero, sobre él, yo tengo que testificar mi culpa, la transgresión, todo lo que hice, toda esta carga de maldición, y matarlo, ¿no? Él ya fue sacrificado, pero en ese sentido es una experiencia personal con él. Y ya es un hecho que nuestro pecado ya lo mató. Lo que tenemos que entender, ya teniendo en cuenta los próximos 2 meses cuando va a seguir el Pesaj, ¿no? Bueno, nos adelantamos un poquito. Un abrazo para todos, que los cuide y que sea que todos tengan esta firma, este certificado con la firma de la sangre del Cordero. Espero que todos entren en alianza con él y beneficie o su sacrificio se extienda sobre ellos, su kippah, su protección, su talit, ¿no? Sea sobre ellos la protección, quien puede confirmar que uno está bajo la autoridad de Yeshua y es expiado y que él es el esposo de verdad. Cuando él es esposo, pues entrega esa protección o extiende su autoridad, su protección, dando seguridad a la vida de su prometida, en este caso nuestra. ¿Vale? Un abrazo en el nombre de Yeshua para todos. Shalom.